Feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga. El que está contento diga amén. Dile al que está a tu lado, soy ruido. Dile así. Ahora mira al que está atrás y dile, soy ruido. Ahora una vez más, mira al que está a tu lado y dile, güey, que soy ruido. Yo quiero en esta tarde que podamos ver en la Biblia a un referente del ruido que nosotros debemos producir en estos tiempos. De paso, hay un ruido que es el ruido que Dios anhela que podamos producir, pero hay un ruido que es incorrecto. Todo ruido que apunta a ti y no a Dios es un ruido que Dios no aprueba. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios está más interesado en que tú seas fiel a que tú seas famoso. Hay mucha gente que anda buscando ser viral. Los que creamos contenido queremos ser viral. Queremos buscar a ver de qué manera la gente puede conocerme, la gente puede saber de mí, la gente puede saber quién es Michelle, lo que Michelle hace, verme en la calle, tirarse foto conmigo, decirme, mira, yo consumo tu contenido. Dios no está interesado en hacerte famoso. Dios quiere que seas fiel. Porque la fidelidad te va a llevar a la cima. Aunque nadie te conozca, aunque nadie sepa quién eres, a su tiempo Dios te colocará donde Él quiere que tú estés. Y en un mundo que hoy quiere ser viral, Dios quiere que seas fiel. Porque para ser viral hay que pagar un precio. Pero yo prefiero pagar el precio de ser fiel que pagar el precio de ser viral. Porque muchas veces para ser viral necesito enterrar mis principios. Y hay una ley en mi corazón que dice que mis principios no están a la venta. Déjame decirte que ser fiel te va a costar. Te va a costar amistades, te va a costar amigos, te va a costar relaciones. Hay muchas personas que se van a alejar de ti. Pero mientras la presencia de Dios me acompañe, no importa quién se vaya, no importa quién renuncie a mí, porque Jehová y yo somos mayoría. Así que yo quiero que podamos orar, porque quiero presentarles a un referente de esto en esta tarde. Oramos. Eterno Dios, gracias. Gracias por todas las personas que están aquí en esta tarde. Gracias, Señor, porque ellos dejaron sus hogares para venir esta tarde a escuchar lo que tú tienes que decirles. Señor, que todos salgamos de aquí edificados, que nadie salga turbado, que tu palabra pueda tocar cada fibra de nuestro corazón. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Libro de Daniel, por favor, acompáñenme allí. Daniel capítulo 6. Libro de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Yo quiero que por favor los que tengan Biblia puedan acompañarme allí. Daniel capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1. Daniel 6. Pero pareció bien a Darío, ¿qué cosa? Constituir sobre el imperio 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era ¿qué? A quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel era ¿qué cosa? Vamos a repetir esa palabra. ¿Daniel era qué? ¿Daniel era qué? Daniel era superior. Daniel no tenía 17 años. Daniel no tenía 25 años.
El Daniel del capítulo 6 es un hombre de aproximadamente 80 años. Ya sus mejores años pasaron. Ya su apogeo como joven pasó. Ahora Daniel está aparentemente en el declive de su vida. Está aparentemente en la parte final de su vida. Pero Daniel capítulo 6 versículo 2 dice que ese hombre era superior. Y cuando tú sigues leyendo por qué Daniel estaba en la cima, escuchen, Daniel era, después del rey, el hombre más importante en el imperio. Habían 3 gobernadores y Daniel era uno de ellos con 80 años. Daniel estaba en la cima. Había alcanzado lo que cualquiera de nosotros quiere alcanzar hoy: respeto, prestigio y poder. Y ahora, estando allá en la cima, la palabra de Dios toma un momento para decir que de los 2 gobernadores aparte de él, y de los sátrapas y de los demás que estaban en el imperio, el más grande era Daniel. Y dice la palabra de Dios que a Darío le plació poner a Daniel en la cima, porque Daniel tenía un espíritu superior. Y cuando tú sigues leyendo qué fue lo que llevó a Daniel a estar en ese nivel, es que todo lo que Daniel hacía, lo hacía bien. Alcanzar la cima hoy día es un proceso lento y difícil. Por eso mucha gente hoy trata de alcanzar la cima haciendo lo malo, de alcanzar la cima haciendo las cosas que no debe hacer. Pero Daniel es un referente de que tú puedes alcanzar la cima haciendo lo correcto, de que tú puedes alcanzar la cima en tu trabajo, en tu negocio, haciendo las cosas bien, siendo serio, no siendo deshonesto. Y ese ruido de hacer las cosas bien llevaron a Daniel a la cima. Aunque nadie te conozca, aunque nadie sepa quién eres, lo que estás haciendo en secreto, Dios lo va a revelar en público. Y yo quiero que tú entiendas esta tarde que ruido no es hacer escándalo, que ruido no es exhibicionismo espiritual, que ruido no es tratar de hacerte viral. Hacer ruido, o el ruido más grande que tú puedes hacer, no es con tus palabras. El ruido más grande que tú puedes hacer es con tu testimonio. Porque Daniel capítulo 6 dice que se levantaron contra Daniel los otros 2 gobernadores y los sátrapas, y comenzaron a auditar el trabajo que Daniel hacía. Y dice la Biblia que no pudieron encontrar nada con qué señalarlo, porque el hombre era fiel. Daniel no llegó a la cima porque era bonito. Daniel llegó a la cima porque para Daniel lo más importante que él tenía era su testimonio. Tu testimonio es tu carta de presentación. La gente puede decir lo que quiera, especular lo que quiera, pero la Biblia dice claramente que el árbol se conoce por los frutos. De Jesús dijeron muchas cosas, lo criticaron, que sacaba demonios, que era un demonio, que sacaba demonios en nombre de Belcebú. Dijeron tantas cosas y al final tuvieron que reconocer: ese era hijo de Dios. Lo más precioso que tú tienes es tu testimonio. Tu testimonio hace ruido aunque tú no hables. Tu testimonio hace ruido aunque tú no te dejes sentir. Daniel nunca trató de buscar la fama, porque para Daniel la presencia de Dios era más importante. Yo quiero decirte esta tarde que lo más precioso que tú tienes es la presencia de Dios.
que la presencia de Dios en tu vida te va a abrir puertas que de otra manera no se van a abrir. Cuando José llegó a Egipto, ¿qué tenía José? No tenía nada, pero dice la Biblia, pero Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Daniel no tenía riquezas. Daniel era un esclavo, pero ese esclavo llegó a la cima porque ese esclavo hacía ruido con su testimonio. Ahora quiero que sepas una cosa. El testimonio tiene un enemigo. ¿Qué tiene el testimonio? Un enemigo. El ruido más grande que puedes hacer no es con tus palabras, es con tu testimonio. El testimonio tiene un enemigo. Hay algo que puede afectar el testimonio. Hay algo que puede afectar el ruido que hacemos por el evangelio, que hacemos por Dios. Y ese ruido que puede, y ese enemigo público que puede afectar el testimonio se llama la incoherencia. ¿Cómo se llama el enemigo? La incoherencia. Cuando lo que yo digo no está acorde con lo que yo hago. La razón por la cual los enemigos de Daniel tuvieron que reconocer que Daniel era distinto es porque lo que Daniel decía estaba acorde con lo que Daniel hacía. Pero ¿cómo vamos a hacer un ruido positivo de bendición para que el mundo sepa que hay personas diferentes cuando yo soy un incoherente? ¿Cómo vamos a influenciar a las personas para que se acerquen a Dios? Para que la gente sepa que el mundo no está perdido cuando yo soy un incoherente. Estaba conversando con una joven hace un tiempo atrás y ella me decía lo siguiente: yo no tengo ningún interés en enamorarme. Y lo decía con mucho dolor. Así que yo le pregunté: ¿por qué tú dices eso? Porque hay dolor en tus palabras. Y me dice: lo que pasa es que en lo que va de este año yo he salido con 3 jóvenes. Y tú no me vas a creer. Al final de cada cita los 3 me han dicho lo mismo. La misma invitación, la misma intención, todo estaba bien, la cena bien, el manejo bien, pero al final de cada cita, cada joven me hizo la misma propuesta para que yo me acostara con él. Lo único que puede destruir y apagar el ruido que podemos hacer en este tiempo es la incoherencia. Y cuando el que se está perdiendo se da cuenta que yo soy un incoherente, ¿qué esperanza tiene el joven que está allá afuera, que se está perdiendo, que se está arruinando en las drogas, en los vicios? Cuando se da cuenta que aquel que podía ser un referente es igual que él. Cuando tus palabras son coherentes con tus acciones, hasta los que te menosprecian los reconocen. Cuando tú lees Daniel capítulo 6, vas a notar que ellos, mira lo que ellos dijeron. Daniel 6, verso 4, verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Pero el verso anterior, si tú lo lees, dice que no podían hallar motivo alguno o falta porque Daniel era fiel y ningún error ni falta podían hallar en él. El plan de Dios para tu vida es que tú seas un ruido positivo. Pero la incoherencia es nuestro mayor enemigo. Somos incoherentes. No vivimos lo que predicamos. No
Profesamos servir a Dios, pero con los hechos lo niegan, dice el libro de Tito. Nuestra vida no es una referencia para el que se está perdiendo conozca del Señor. Allá afuera hay un ruido que está destruyendo a muchos jóvenes. Estaba predicando en la cárcel de La Victoria. Y en la cárcel, alguien me dijo, mira, trata de que no se te pegue nadie, de no hablar con nadie. Si te piden dinero, no le des dinero a nadie. Así que yo entré con esa información. Terminó mi participación, era en una iglesia. Y cuando terminó mi participación, que yo me iba de la cárcel, alguien me puso la mano en el hombro. Cuando yo volteé la cara, sorpresa para mí, quien estaba allí que me puso la mano en el hombro era un compañero que estudió conmigo en el colegio. El mundo se está hundiendo en promiscuidad, en corrupción y en placeres. Nuestro testimonio es la Biblia que le dirá a otros que se puede vivir diferente. El Señor te sacó de las tinieblas. El Señor te trajo a su iglesia. Dios te salvó a ti de la ruina en la que tú estabas. Y ahora que Dios te trajo a su casa, Dios no te trajo a esta iglesia para que no se sienta tu presencia. Dios te trajo a esta iglesia para que tu ruido pueda cambiarle la vida a alguien. Y yo vi a ese muchacho ahí que estudió conmigo. Solo que en el camino tomamos caminos distintos. Era mi amigo, era mi compañero, compartimos juntos. Déjame decirte que cuando tú decides ser ruido, tendrás que pagar un precio. El ruido que Dios quiere que tú produzcas no es fácil. Es un ruido que molesta. La Biblia dice que cuando Daniel llegó a la cima, Daniel comenzó a molestar porque era un ejemplo, no era corrupto, no hablaba mentira, no hacía lo malo, no tenía dos vidas. Y tener a un hombre así en la administración era un peligro. Si tu ruido no está molestando a los que te rodean, tienes que revisarte. Si tu ruido no está molestando a las personas que te conocen, que están en las tinieblas, tienes que revisarte. Porque la Biblia dice, San Juan capítulo 3, dice: y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La vida de Daniel era un foco que alumbraba a los que estaban haciendo lo malo. Por eso buscaban la manera de destruir a Daniel, de hacerle un daño. Pero la palabra de Dios dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que en primer lugar quiero que tengas muy claro que el ruido, el mejor ruido que puedes hacer no es con tus palabras, es con tu testimonio. Que el enemigo público número uno del testimonio es la incoherencia. Y en tercer lugar, quiero que recuerdes que en un mundo que se hunde en la promiscuidad, la corrupción y los placeres, nuestro testimonio es la Biblia que le dirá a otros que se puede vivir diferente. Pero yo quiero continuar, quiero avanzar por el tiempo. Yo quiero ahora que lean conmigo, por favor, alguien que pueda leer el verso 6. Daniel 6:6.
Muy bien. Se reúnen con el rey. Ustedes conocen el contexto de la historia. Le presentan al rey una trampa. El rey no lo vio así, una trampa. Que al cabo de 30 días no podían adorar a otro Dios que no fuera el rey. Así que el rey tomó su anillo, firmó el edicto. Y la Biblia dice que el edicto fue firmado, se publicó en el imperio. Pero el edicto al único que afectaba era Daniel. Yo quiero que sepas, en cuarto lugar, que el mundo hace ruido, como dije ahorita, para ser famoso. Daniel hizo ruido para ser fiel. Dios no quiere que tú seas relevante para que te conozcan. Dios quiere que seas relevante para que su nombre se glorifique. La pregunta es, ¿el ruido que estamos haciendo apunta a mí o apunta a Jehová? El problema es que muchas veces nosotros queremos que la gente nos vea a nosotros. Yo quiero decirte que la gloria no es para ti, es para Él. Si estás de pie hoy, si respiras hoy, es gracias a Él. Así que tu ruido tiene que ser para glorificar a Dios, no para que la gente te conozca, no para que la gente diga, ay, predica lindo, canta bonito. Hay mucha gente que no está en la iglesia hoy porque pensaban que ellos eran los protagonistas. Y quiero decirte una cosa, el protagonista no eres tú, se llama Jesucristo. La gente tiene que ver a Cristo en ti. Porque aquí la estrella es Él, la columna es Él, estás de pies por Él. Por eso Daniel entendió que no podía direccionar a la gente a verlo a Él, sino a ver a Jehová de los ejércitos. Así que el mundo hace ruido para ser famoso. Daniel hizo ruido para ser fiel, porque la fidelidad hace más ruido que la fama. Daniel no buscaba plataformas, buscaba la presencia de Dios. Por más que tú te escondas, si Dios quiere exaltarte, Dios lo va a hacer. Por más que tú quieras ser anónimo, si Dios quiere que el mundo sepa de tu existencia, Dios lo va a hacer. La pregunta es, ¿hacia dónde apunta tu ruido? ¿Hacia su gloria o hacia tu persona? El ego es el mayor enemigo de un cristiano que está en ascenso. Hacemos competencias. ¿Quién predica mejor? ¿Quién canta mejor? A mí no me interesa si yo predico bien o lo predico mal, si te gusta o no te gusta. A mí lo que me interesa es que su gloria se manifieste y que la gente sepa que lo que yo soy hoy no es gracias a mi esfuerzo. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En quinto lugar, tu vida va a hacer ruido aunque tú no hables. Daniel capítulo 6 versículo 5 dice que ellos dijeron que no encontrarían nada malo en él, ni siquiera errores. Daniel no tuvo que defenderse. Daniel no tuvo que decir quién es él. Cuando tú sabes quién eres y a quién sirves, no necesitas demostrarle nada a nadie. Daniel no tuvo que defenderse. Su trabajo, su disciplina y su carácter eran su carta de presentación. Sal de aquí hoy sabiendo que no importa quién conspire contra ti. La Biblia dice, Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Y yo quiero concluir sin dejar de mencionar algo muy importante. Daniel fue echado en el foso. ¿Saben qué le dijo el rey? El Dios al que tú constantemente sirves te libre. Déjame decirte algo. En 16 años que tengo en este camino, no ha habido un momento, un espacio, una oportunidad
en la que Dios me ha desamparado. Ser ruido te va a costar trabajos, te va a costar dinero, y mucha gente no va a entenderte. Yo estoy seguro que mucha gente dijo, pero ven acá, pero si el problema era ese, que adore al rey durante 30 días y se acabó. El problema no es adorar, el problema es lealtad. Cuando tú eres leal a Dios, cuando tú sabes quién es Dios, cuando tú estás dispuesto a darlo todo por Dios, nada se puede interponer en tu fidelidad. Y Daniel dijo, prefiero morir, pero a Dios nunca le voy a fallar. Y ese Dios al que él le entregó todo, en el peor momento de su vida, no lo desamparó. Y cuando el rey vino al día siguiente, que no durmió esa noche, el mismo Daniel que entró al foso, la palabra de Dios dice que no fue devorado. Tus enemigos no van a terminar contigo. Tus enemigos no tendrán el placer de verte caer, porque Dios te mantendrá de pie. ¿Y saben qué pasó con los que conspiraron contra él? La palabra de Dios dice que fueron devorados. Por último, no necesitas promoción cuando Dios es quien te respalda. Daniel 6:26 dice, el Dios de Daniel es Dios viviente. El Dios que tú sirves no está muerto. El Dios que sirves está vivo. Dios está de pie. Yo quiero invitarte esta tarde a que seas ruido, pero no ruido para que te vean a ti, sino ruido para que Dios en tu vida se glorifique. Deja que Dios te lleve a donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, porque Dios es Dios y Dios hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. Dios bendice a quien Él quiere. Dios sana a quien Él quiere. Dios exalta a quien Él quiere. Dios lleva a la cima a quien Él quiere. Quizás no te ha tocado todavía, pero espera el tiempo de Dios, que Dios a su tiempo te va a exaltar si te mantienes fiel. Porque al final ser fiel es más importante que ser famoso. Que Dios te bendiga.